Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué tenemos tendencia a lo malo? Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el mandamiento es reprensión que nos instruye. Nos guiará cuando andemos. Nos guardará cuando durmamos. Hablará con nosotros cuando despertemos, porque está presente en nuestra mente esos pensamientos. Su enseñanza es luz en el camino de la vida. Recíbelo, por favor. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 5, verso 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Escucha con atención todo lo que hace el apartarse de Dios, el vivir alejado de Dios. Dice aquí Dios a través de la boca del rey Salomón: prenderán al impío, o sea, se adueñarán de las personas que no tienen piedad para con su prójimo, sus propias iniquidades, esas maldades y esas injusticias que están en él. Y dice propias porque son de la carne, son en la obra de la concupiscencia, que es un apetito natural. Pero lo más cruel es que dice aquí, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, va a ser prisionero con ataduras en esa maldad, en esa injusticia, en ese pecado que haga. Tremendo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 23 y del 18 al 20. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremendo. Y el Señor te está hablando hoy para que tomes hoy mismo una decisión. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, otra ley en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, la carne en la concupiscencia se rebela contra mi espíritu. Mira. O sea, los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira. Entonces ya como ya a partir de Adán todos pecamos, dice aquí que ese pecado lo lleva cautivo. Y que es cautivo de la carne, en la concupiscencia, en los malos deseos, malas pasiones, malos placeres. Y yo sé, dice el apóstol Pablo, así como sabemos todos por una conciencia, cada vez que hacemos mal, que en mi carne, no mora el bien. Mira, porque lo que hay en mi carne es un apetito natural en la concupiscencia, en malos deseos. Dice, porque el querer el bien está en mí, por un espíritu que me da raciocinio, pero no el hacerlo. ¿Por qué no el hacerlo? Porque ya hemos sido esclavos del pecado. Mira, porque no hago el bien que quiero por mi espíritu, que es racional que puede entrar en razón, sino que hago el mal que no quiero.
el mal que está en la carne, por obra de la concupiscencia. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el pecado que está en la carne, en el apetito natural de la concupiscencia. Yo quiero que entiendas, por favor, que para esta situación, para salir del pecado, es necesario Dios. Sin Dios jamás el mundo podrá salir de sus pecados. Es esclavo, nunca lo olvides. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 13, verso 23 y 25. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Mira, todo esto a consecuencia de ¿qué? De apartarse y de vivir alejado de Dios. Dice el Señor aquí por boca o en boca del profeta Jeremías. Nos cuestiona, dice, ¿mudará el etíope su piel? O sea, ¿cambiará la persona de piel morena su color? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el leopardo sus manchas, siendo que Dios lo creó así por naturaleza? Dice, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Mira, si estamos habituados a hacer el mal, nunca podremos hacer el bien 100%. De allí que el mundo esté siempre entre el bien y el mal. Escúchalo bien. Entonces responde el Señor, esta es tu suerte, esta es tu condición, al igual que el hombre moreno de piel o que el leopardo que tiene manchas por naturaleza. Esta es tu condición, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. ¿Por qué razón? Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Esa mentira que en tus obras contradice totalmente a Dios. Mira, si Dios dice no forniques, fornicas. Si Dios dice no adulteras, adulteras. Si Dios dice no mientas, estás mintiendo. Y así sucesivamente con todo lo que estás haciendo. Escrito está en la carta, en el libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 14 y 15. Así. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Tremenda situación. Lógico, estoy hablando para el mundo. Y ojalá el mundo hiera. Ojalá tú le compartas al mundo. Dice aquí otra vez el Señor en boca del rey Salomón. Perversidades hay en su corazón. Mira, la gente dice, si se dicen que son buenos, pues mucho menos van a aceptar que son perversos. Y perversidad se refiere a cualquier clase de mal que puedas tú pensar, hablar u obrar. A eso se refiere perversidades. Cualquier cosa mala que hagas tú. Entonces dice, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Si una persona es carnal, pues lógicamente va a pensar de acuerdo a esa concupiscencia, en malos deseos, en malas pasiones, en malos placeres. Mira, el pensamiento está en la carne, mas no en el espíritu por raciocinio o por razón. Dice, siembra las discordias. Esta clase de personas hace discordias, o sea, obran en oposición y contrariedad primeramente a Dios y después a los demás. Siempre están discutiendo, siempre están buscando la manera de entrar en contienda con los demás. Por tanto, dice el Señor, su calamidad vendrá de repente. Mira, el mal no avisa.
súbitamente será quebrantado, súbitamente va a entrar en sufrimiento, en dolor, en malestar, y no habrá remedio. ¿Por qué? Porque si está en la carne y está sin Dios, pues sencillamente difícilmente se podrá arrepentir. Y allí que los cristianos pues nos arrepentimos inmediatamente por la conciencia que nos avisa que estuvimos mal e inmediatamente nos ponemos a cuentas con Dios. Pero para el mundo no hay remedio, porque ellos no tienen arrepentimiento, siempre están haciendo las mismas cosas. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 31, 32, 18, 19 y 30. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Mira, aquí vuelve Dios y nos habla a través de la boca del rey Salomón. Y dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu. O sea, el que tiene dominio propio en su espíritu. Y para tener dominio propio hay que estar en obediencia con Dios. Hay que estar en comunión con su Santo Espíritu. Mira, por eso la palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Mira, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Oiga, mejor es postrarse ante Dios en el espíritu y estar con los humildes de corazón. Mira, ¿por qué? Porque nos da una vida buena. Por eso dice enseguida, corona de honra es la vejez. Pero ¿cómo? Dice que se halla en el camino de justicia. ¿Y ese camino quién es? Cristo. Entonces nosotros vamos a tener honra en la vejez siempre y cuando obremos el camino de Cristo, que es por toda justicia. Antes de la caída es la altivez de espíritu. O sea, antes de entrar en pecado es el orgullo y la soberbia en el espíritu, con Dios. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mira, el que es orgulloso, soberbio, altivo, piensa maldades. Mueve sus labios y efectúa el mal. O sea, así como piensa, habla y hace. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, antes de que venga el malestar, el sufrimiento y el dolor, esta persona ha sido soberbia, altiva de espíritu ante Dios. Mira, entonces debemos de aprender que lo mejor, si de verdad amas tu vida, si de verdad quieres disfrutar de la creación de Dios, lo mejor es vivir sometidos a Dios. Si Dios hizo todo a la perfección, en maravillas, lo mismo va a hacer con nosotros si lo obedecemos. Va a obrar maravillas sobre nuestras vidas. Dios nunca se equivoca en su ciencia. Así que si obedecemos lo que Él nos manda, de seguro que nunca nos vamos a equivocar y vamos a tener una vida de paz y de gozo. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.